Eclesiastés capítulo 10. La palabra de Dios, empezando en el versículo 12, dice así: Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, pues no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra, donde tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos. El dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tus cámaras digas mal del rico. Porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. A veces está un poco complicado. El libro de Eclesiastés es un libro muy bonito. Es un libro que habla mucho de la realidad que tenemos de buscar a Dios. Pero si lo ves ya en pasajes específicos, parece complicado. No le entendemos. Hay que desmenuzar. No hay persona que yo haya conocido, que haya leído este libro de Eclesiastés, que no me haya dicho, me encantó. Me gustó muchísimo. No recuerdo una persona que me haya dicho, bueno, estuvo bien, pero como que me dormía a la mitad. No, porque tiene un mensaje muy fuerte, muy importante. Me ha gustado mucho. Pero en sus partes ya específicas, cuando lo estamos viendo versículo por versículo, sí se te complica un poco. A ver, ¿qué dijo? No entendí. Y en esta parte vamos a ver algo muy importante. Recordemos que Salomón está escribiendo un diario, el diario de su propia vida, el diario de un viaje que él ha hecho, en donde trató de encontrar la solución a la vida sin Dios, en donde buscó en todos los lugares un hombre que tenía los medios para hacerlo. Tenía mucho dinero, tenía gran sabiduría, era rey de una nación poderosa, por tanto tenía gran poder. Y con todo esto, él fue a este viaje y trató el placer, y trató el conocimiento, y trató las riquezas, y las mujeres, los placeres, la ciencia, tantas cosas, inclusive la observación de las cosas que pasan en la vida, tratando de tener sentido, sacar sentido a todo esto. Y está llegando ya poco a poco a la conclusión que vamos a ver al final del libro. Sin Dios, nada tiene sentido. Aquella persona que sigue su vida, como lo dice este folletito que tenemos ahí, por muy ordenado, por muy bien que haga las cosas, y se olvida de Dios, se ha olvidado de todo, porque Dios es en todo el hombre. Y en este capítulo 10, está hablando de una palabra que en español ya no se usa tanto, pero ciertamente la vemos todos los días, por todos lados. La necedad. Ya no oímos decir a alguien la expresión, eres un necio. Decimos otras cosas, pero no esa palabra, no se usa tanto. Y sin embargo, la actuamos constantemente. Vivimos con necios todos los días. Y Salomón en este capítulo 10 habla de los necios. Nos previene que nosotros no seamos necios, que busquemos la sabiduría a toda costa.
Yo creo que también tenemos que definir, no sé si lo hemos hecho antes, pero tenemos que definir qué es un necio, para que estemos todos hablando de lo mismo. Y el necio no es una persona terca. A veces una persona que tú le dices, oye, ese sofá es café o crema. Y tú dices, no, es verde. Te digo que es café. No, que es verde. No seas necio. ¿No? Lo confunden con terquedad. No, esa no es la palabra que estamos usando aquí. Ni tampoco una persona superficial, le podríamos decir necio. Ni un charlatán, alguien que habla mucho o que dice muchos chistes. Ninguna de esas personas es necio. La palabra de Dios tiene una definición exacta para el necio. El necio es una persona que se burla de Dios y de sus cosas. Ese es un necio. Es arrogante y confiado, menospreciando a Dios. Su confianza está en sí mismo y piensa que Dios ni existe. Y si existe, a mí no me hace nada. Ese es un necio. Y Salomón quiere hablar duramente contra el necio. En Proverbios 14 lo vemos claramente. Proverbios 14, versículo 1. Proverbios 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Salmo. Ay, perdón. Salmo 14:1. Salmo 14:1. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Sí, porque el necio tiene un muy bajo estándar moral. ¿Por qué debería de tener otro? Si él no cree en Dios. Su estándar está basado en su propia opinión exclusivamente. Entonces hace lo que quiere y deja atrás lo que dice Dios. Proverbios, ahora sí, 14:16. Por eso dije Proverbios, porque leí ahí Proverbios 14. Perdón, que no fue Salmos 14. 14:1. Exactamente. Salmos 14:1. Y ahora vamos a leer Proverbios 14:16. Que dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato, el necio, se muestra insolente y confiado. Salmos 14:9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El necio superficialmente tiene mucha confianza en sí mismo. Y en este capítulo 10, Salomón ya ha estado empezando a hablarnos de esta persona que es un necio. Una persona que vive en engaño y en mentira. Proverbios 14:8. Proverbios 14:8. Pero anteriormente no dijiste Salmos 14:9. No, dije Proverbios 14:9. Proverbios 14:9 y Proverbios también 14:16. Y ahora vamos a leer Proverbios 14:8. ¿Usted lo puede leer, por favor? Proverbios 14:8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Entonces vemos que el necio es una persona que engaña, es un mentiroso. No solamente es el necio, es un mentiroso,
Pero también vemos que el necio está lleno de maldad. Proverbios 10:23. Proverbios 10:23. ¿Quieres leer, Anita, por favor? Proverbios 10:23. Dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre en entendimiento. ¿No? El hacer maldad es algo que le gusta al necio. Dice, vamos a ver qué maldad hacemos hoy. Vamos a hacer travesuras, ¿no? Como los niños. Y a él le encanta hacer estas cosas. Es una de sus marcas, el engaño, la maldad y además el enojo contra Dios. Porque las cosas no le van a salir bien. Proverbios 19:3. Quiero decirte que los proverbios los escribió Salomón. Estamos hablando del mismo autor. Por eso me dirijo mucho a los proverbios. Dice Proverbios 19:3. ¿Lo quieres ver, Armando? Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. La necedad del hombre hace que se desvíe, hace que ande muy mal por ahí tirado, y luego le echa la culpa a Dios. Dios, ¿por qué estoy en este lío? ¿Qué me pasó? No, pues, tu propia necedad e insensatez te llevó a eso. Y Salomón, en este capítulo, hablando de la vez pasada, vemos que ha hablado del necio, por ejemplo, 10, versículo 1 de Eclesiastés, que lo vimos la vez pasada que vimos este pasaje de Eclesiastés. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. La necedad puede ser poca, puede ser corta, y destruir todo lo que tú has hecho, toda tu vida. Versículo 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Dios quiere que estés en el camino de la cordura, no en el camino de la necedad. Capítulo 10, versículo 3. Aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura. Y va diciendo a todos que es necio. Y la persona necia le encanta dar a conocer su necedad. No sabe que va en su contra, pero así de necio es que no sabe que todos están viendo su necedad. Bueno, se necesitan golpes muy fuertes para hacer cambiar al necio. El necio es tan necio que no solamente no se da cuenta de su necedad, sino que le encanta. No se la quitas nunca. Dice Proverbios 10:13. Que se necesitan golpes para el necio. En los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Proverbios 19:29. Lo vuelve a repetir Dios. 19:29. Preparados están los juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. 26:3, ahí mismo de Proverbios. ¿No, Juan? 26:3. Gracias. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Ahora que vamos a hablar de los necios, no quiero que tú empieces a identificar personas que tú conoces y decir, esa persona es una... Eso es. Ojalá lo hubiera traído, sino que te lo apropies para ti mismo. Y que tú digas, en estos conceptos, yo soy. Está hablando de mí, porque todos tenemos esa tendencia, ¿no? En eso así es.
El necio piensa que está haciendo las cosas bien. El mundo es el que está mal. Es el que va en el periférico, en sentido contrario. Y dice, todos van en sentido contrario. Yo soy el único que va en el sentido correcto. Pues no es así. No es así, Mr. Necio. Bueno, en este pasaje vamos a ver las señales exteriores de los necios. Es fácil detectar a los necios. Y lo vamos a ver por ciertas señales. ¿Cuál crees tú que es la primera? Es muy fácil. Una adivinanza, la boca. Por la boca, el necio delata. Inclusive hay un versículo por ahí en Proverbios, probablemente lo vamos a leer, que dice que mejor te calles para que no se dé cuenta todo el mundo que eres un necio. Y cuando te callas, te toman por sabio, porque no dijiste nada. Pero en cuanto abres la boca, ¡ay! Ya supieron de dónde vengo, ¿verdad? De la necedad. Entonces, número 1, las palabras o la boca. Primera manifestación externa rápida de un necio. Y eso está en los versículos 12 al 14 de Eclesiastés 10. Y lo vamos a ir desglosando. Las palabras de la boca del necio, no. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Quiere dar el contraste. Primero que nada, Salomón, ¿no? Y nos dice que la sabiduría se da a conocer por la gracia de las palabras. Las cosas que dices y cómo las dices. Proverbios 10, 21. Proverbios 10, 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y bueno, el ejemplo supremo de sabiduría a través de su boca fue Jesús. Cuando hablaba él, veíamos la gran sabiduría que tenía. Vamos a leerlo. Lucas 4, 22. Lucas 4, 22. Lucas está en el Nuevo Testamento, muy adelante. 4 de Lucas 22. Y si no lo encuentras, no importa. Vamos a escuchar lo que dice. Dice, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el carpintero de Nazaret? Palabras tan maravillosas saca de su corazón Jesús, ¿no? El necio, por otro lado, es una persona que se destruye a sí mismo con lo que dice. Y si volvemos al versículo 12, aquí de Eclesiastés 10, las palabras de la boca del necio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. En el original dice, las palabras te comen alma, te lo tragan al necio, lo hacen pedazos, lo mastican y lo hacen añicos. Proverbios 18, 7. Es fácil ir a Proverbios porque está luego aquí, antes de Eclesiastés, ¿no? Proverbios 18, 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí. Sus labios son lazos para su alma. Qué importante es que nosotros
dejemos de ser necios, pidiéndole a Jesús, que está en nuestro corazón, que controle nuestra lengua. Que sepamos utilizar pocas palabras y le pongamos gracia a esas palabras. Que todo lo que salga de nuestra boca sea conforme a la palabra de Dios, para que las personas vean a Cristo en nuestra vida. Y que si tenemos que decir algo contrario a la palabra, mejor no lo callamos, no lo comemos, porque nunca te vas a arrepentir de las palabras que no dices. ¿Cuánto mal hace la boca? Tenemos un estudio sobre la boca. Podrías tú, de tarea, sacar en Proverbios la cantidad de veces que Salomón habla de la boca. Y es una multitud de consejos que te da acerca de la boca. Cuán grande incendio causa la boca. Y el necio la usa mucho para su propia destrucción. Proverbios 17, 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hace muchos años aprendí algo muy bonito, no te puedo decir que lo llevo a cabo, de una persona que de una manera muy palpable te hacía notar que tenía cuidado con su boca. ¿Cómo te llamas? Una pregunta muy sencilla. Y tomaba 2 o 3 segundos para contestar. O 5, o 10. Pensaba antes de sacar las palabras. No quiero fallar. No quiero sacar palabras que no son las adecuadas. Y es tan fácil malinterpretar. Que piensen algo que dije que realmente no dije. Entonces voy a pensar antes de responder. Una práctica tremenda que podríamos tener nosotros para nuestra vida. Cuando hable es porque ya tengo la certeza de lo que voy a decir. He escogido las palabras. ¿Cuánto nos ha ayudado la palabra de Dios? A mí me ha ayudado mucho. A aprender español. A tener un vocabulario adecuado. El español es un idioma muy rico, que tiene muchas palabras de gran exactitud, pero usamos nosotros, los que tenemos cierta educación, un porcentaje muy pequeño del español. Usamos la misma palabra para 17 diferentes significados, cuando podemos usar las palabras exactas, y la palabra de Dios lo hace, y leyendo la palabra de Dios he aprendido yo, inclusive español, y a usar bien mis palabras, para hacerme entender correctamente. Ir al diccionario constantemente. ¿Qué querrá decir esta palabra? Ahora que estuvo Daniel aquí, fuimos a un desayuno, y Daniel es una persona que tiene mucho cuidado con sus palabras, él sabe varios idiomas, conoce el peso de las palabras. Y entonces no sé qué estábamos platicando, y dije yo, bueno, es que aquí en México somos muy consecuentes. Y Daniel se quedó pensando y dijo, no. Y entonces yo le tuve que explicar lo que quería decir consecuente, flexible, que dejas pasar las cosas, tolerante. Digo, qué raro. Yo no hubiera pensado que esa es la definición de consecuente. En la tarde vine a mi son de qué quiere decir consecuente. Y me di cuenta de que quiere decir lo contrario de lo que yo estaba diciendo. Consecuente quiere decir constante. Consecutivo. Y las personas que estábamos a la mesa, menos Daniel, estábamos de acuerdo en la definición. Pero él dijo, no creo. Dijo, bueno, no sé. A lo mejor en español así es, ¿verdad? Pero en alemán no es así. Y bueno, me equivoqué. Bueno, qué terrible sería en un papel, en una situación importante que yo pues dijera, pues eres muy consecuente, ¿verdad? Cuando quiero decir otra cosa muy diferente. El hombre sabio usa bien sus palabras.
El hombre necio suelta palabras, no importa, y te destruye. Inclusive quiere ocultar su necedad con sus palabras, y lo único que está haciendo es delatar más su necedad. Eso lo vemos aquí. Déjame ver qué está en el 18, 2 de Proverbios. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubre. Y que es un necio. Vamos acá, y no lo tenía aquí en el estudio, pero creo que es muy bonito. Vamos a 1 Corintios 14, un segundo. 1 Corintios, muy en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, después de Romanos, está el libro de Corintios. Si no lo encuentras, no importa, ya lo encontraste. 1 Corintios 14, versículo 11. Uy, de lo más útil para la vida diaria. Si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Es importante que nosotros tengamos el peso correcto. No sé cómo te estás midiendo en esta noche en cuanto a tus palabras. ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Eres una persona como dice Salomón aquí en Eclesiastés, en este versículo, de que realmente con tus labios causas tu propia ruina? Y cuando nos exaltamos, cuando viene la ira y el enojo, y empezamos a sacar palabras, ¿verdad? Y después tenemos que decir, ay, ojalá y no la hubiera dicho, que me la regrese, la voy a guardar otra vez. No se puede. ¿Cuántas cosas decimos para nuestra propia ruina? Pero no acaba ahí. En el versículo 13, dice Salomón, el principio de las palabras de su boca es necedad. No, ahí nada más empieza la cosa. Espera tantito. En el fin de su charla, nocivo desvarío. No me gusta eso. Fui al original y dice locura. Usas tantas palabras que enloqueces. Usas tantas palabras que acabas perdido. Ya no sabes ni dónde estás parado, ni qué dijiste, ni qué crees. Así es el necio. Habla y habla y habla. Y seguro que te has topado con esa clase de personas. Que habla mucho y no dice nada. Como la persona que está muy enojado con su mujer y fue con su amigo y le dice, ya no aguanto a mi mujer. Habla todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y qué dice? No sé. Pero habla mucho. Hablan y hablan y hablan. Primera de Samuel. Bueno, vamos primero a Proverbios 15:2. Proverbios 15:2. La boca de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandez. Eso es lo que ellos hablan. Primera de Samuel 24:13. Samuel es como el sexto o séptimo libro de la Biblia, muy al principio, están los libros de Samuel. Primera de Samuel 15:24. Primera de Samuel 15:24-13. Primera de Samuel 15:24-13. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. De los necios saldrá la necedad. Mateo 15. ¿Cuál es el mensaje? 24. Primera de Samuel, capítulo 24. No, dije Proverbios 15:2, Primera de Samuel
Capítulo 24, versículo 13. Como dice el proverbio de los antiguos. Primera Samuel 24, perdón. Primera Samuel 24, 13. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Y vamos a ligarlo con Mateo. Mateo 15, 18. Acá en el Nuevo Testamento. Mateo 15, 18. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Entonces tengo que tener realmente mucho cuidado con mi boca. Dice el versículo 14, regresando acá con Salomón en Eclesiastés, artículo 10, el necio multiplica palabras. Habla muchísimo, pero finalmente no dice nada, que es lo que hemos estado diciendo acerca de este hombre que se llama el necio. Esa es la primera manifestación de un necio. Qué mal usa su boca. Ya no hablemos de que además usa palabras no dignas de ser escuchadas, que son muy de moda, ¿verdad? Que como somos tan machos, entre más fuerte es la palabra, más impresionamos a los demás de cuáles somos. Porque eso no es lo que te impresiona. Te impresiona un hombre sabio. Un hombre que saca palabras de gran sabiduría, pero no un tonto que trata de mostrar su hombría, su valentía, su seguridad con palabras deshonestas. Insultándote a ti, pero peor, insultándose a sí mismo. Porque tú dices, bueno, ¿no tienes otro vocabulario? Me estás dando tu personalidad con las palabras que tú usas. No conozco más de ti, yo no sé qué es lo que está en tu mente. Yo solamente conozco de ti lo que sacas de la boca. Y si me sacas puras ranas, pues eso es lo que está adentro. No tengo. Importante es que nosotros cristianos tengamos mucho cuidado. Un Cristo que está en nuestro corazón y que estamos tratando nosotros de mostrar. No podemos darnos el lujo de sacar palabras deshonestas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice Efesios capítulo 4, 29. Sino la necesaria para dar edificación a los oyentes. Efesios 4, 29. No podríamos admitir a una persona que está cargando una Biblia, ¿verdad? Dice cristiano y trae su pescadito y lo dice por todos lados y saca cada cosa. Dices, no, ¿qué pasó? O usa su palabra para destruir gentes, chismes, chistes, intrigas. ¿Qué pasó? ¿Esa es la boca que tú tienes? Es la boca de necio, aunque traigas tu Biblia. Mal promoción le haríamos a la palabra de Dios. Aquí cuando dice multitud de palabras no se refiere a la elocuencia necesariamente. El necio no es elocuente, aunque podrían catalogarse así, sino a confusión, a desorganización, a insensatez. No sé si te ha tocado que dices, lo pares y dices, espera, ¿qué me quieres decir? Porque habla y habla. Finalmente no tienes la idea de qué es lo que quiere decir. ¿Por qué no te organizas primero? Mira, toma un minuto y después vuélvemelo a decir, a ver si te entiendo. Proverbios 10, 19. Estamos en la primera manifestación. Que no sé qué van a hacer esta noche, pero esto va para largo. No, no es cierto. No, yo espero que vayamos rápido. Es que es muy importante recalcar sobre las palabras. 10, 19. ¿Lo quieres leer, Pati, por favor?
En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado, hasta el que refrena sus labios es prudente. ¿Eh? Seamos sabios en todo esto y no caigamos en la primera manifestación y los demás que escucharon el estudio digan, mira, ya te agarré, tú eres el necio. ¿Eh? No queremos nada de eso. Razonamientos y excusas múltiples son la marca del necio para justificar su necedad. Proverbios 12, 13. Muchos proverbios hablan de este tema. Proverbios 12, 13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Se enredan y se caen. Bueno, esa es la primera manifestación de un necio. Hay una segunda manifestación, su insolencia. Es insolente, es confiado, arrogante, pero despectivamente. Y esto lo vemos en la segunda parte de este versículo 14 de Eclesiastés 10. Vimos, el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de hacer. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? ¿Hay alguien que conoce el futuro? Yo te muestro uno rápidamente. Él sabe todas las respuestas, ¿eh? Antes de que preguntes, ya te dice la respuesta. ¿No? Así de inteligente. Tiene respuesta para todo. Es el sábelo todo. ¿Hablas de astronomía? No, me sabe muchísimo. ¿Hablas de diseño? ¿De qué quieres hablar? Él ya tiene la respuesta. E insolente al respecto, ¿verdad? Porque te menosprecia diciendo, no sabes nada de un tema que tú dices, yo más sé uno y es el único que sé. Pero él sabe todos. Nadie sabe el futuro, nadie sabe cómo predecir el futuro con certeza, pero el necio lo sabe todo, con exactitud. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión. Él sí sabe todas las cosas. Por eso dice Salomón aquí, en este versículo, no sabe nadie lo que ha de hacer. ¿Quién le hará saber a este necio lo que después de él será? Porque nadie le puede parar para explicarle. Trata de explicarle algo al necio y ni siquiera te da oportunidad para que le expliques nada. Pero ¿quieres saber el resultado? Ojalá y pudiera escuchar. Hay muchos resultados. Uno de ellos está en Deuteronomio 5:9, que está en el 5.º libro de la Biblia. Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Dice, sí, léelo por favor, Raúl. No te inclinarás a ellos, ni la servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad, Padre, sobre los hijos tanto en la tercera como cuarta generación. Hasta la tercera, hasta la cuarta generación. Tu necedad alcanzará a tus hijos, tu necedad alcanzará a tus nietos. Y ellos sufrirán las consecuencias de tu necedad. Pero no te lo puedo decir porque no me dejas ni hablar. Eso es lo que va a pasar después de ti, dice Salomón. Lucas 12:20, en el Nuevo Testamento. Pero Dios le dijo, ¿lo quieres leer, por favor, hermano? Gracias, sí lo tiene. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta noche se acaba todo. ¿Tienes tú resueltas tus cosas con Dios? ¿Tienes tú en orden
para enfrentarte a mí mismo, dice Dios. Todas las cosas las tienes en orden. Eres un necio. Ni siquiera te das cuenta en dónde estás parado. Eclesiastés 6:12. El mismo libro de Eclesiastés. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? No seas necio, atiende las cosas, escucha, calla por un momento. El sabio se hace sabio a los demás porque quiere aprender. ¿Y cuántas personas hay que nunca hablan y son los que están ganando? No me están tomando nota de todo. No, yo no vine a hablar, yo vine a aprender. Y todo el tiempo. El necio no, el necio vino a hablar, él ya sabe todo. Es un insolente. Una tercera marca del necio es su confusión. Finalmente, está tan lleno de líos que no sabe ni en qué cree. Está todo confundido. Eso lo vemos en el versículo 15 de este pasaje de Eclesiastés 10. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Lo que quiere decir aquí Salomón es que el necio no sabe las cosas más elementales. No sabe ni siquiera llegar a la ciudad. Esto lo sabe todo mundo, pues tú no lo sabes y te crees que sabes todo. El necio en el hebreo, la palabra exacta es sakal, con K, sakal, que quiere decir densidad, confusión mental. Son densos aquí en el entendimiento. Proverbios 14:6. Proverbios 14:6. ¿Lo quieres leer, por favor, Rogelio? Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. El necio busca la sabiduría. Está confundido, está perdido, no la encuentra nunca. Por más que la busque. El sabio le es muy fácil, la tiene ya. Pero el necio no la puede encontrar. Y sabes, al buscarla y buscarla y buscarla, se fatiga mucho. También lo dice aquí Salomón, ¿verdad? En este versículo 14. El 15, perdón. El trabajo de los necios los fatiga. Qué complicada su vida. Van y hacen y esto y lo otro. ¿Qué hiciste hoy? Muchísimas cosas. ¿Cuál resultado? Ninguno. Este nada más hizo 2 y trae muchos resultados. Qué complicada es tu vida. Sí, yo fui y me peleé con uno, hice el otro, hice aquello, el otro. No hice nada. Qué fatigoso es buscar la sabiduría y nunca encontrarla. Al entendido, al sabio, eso le es fácil. Él sabe dónde está la clave de todo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Isaías 55, 2 y 3. Isaías está un poquito después de Eclesiastés. 2 libritos más adelante vemos el libro de Isaías. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con dulzura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a la vida. Sí, es muy fácil encontrar la sabiduría, pero la busca en los lugares equivocados. Hay un versículo muy bonito en Habacuc 2:13. Ese te va a costar un poquito encontrar. Si lo encuentras, te vamos a regalar un chocolate. Ahí está. Habacuc es un libro pequeño
del Antiguo Testamento, que está muy cerca del Nuevo, en lo que se llaman los profetas menores, libritos muy chiquitos, que están después de Jeremías, después de Daniel, muy cerca del Nuevo Testamento. Hay una serie de libritos chiquitos. Si no lo encuentras, no te apures. Después de los Salmos, sí. Después de los Salmos. Habacuc. A ver, Alejandro. Sí, ya aquí tenemos tu chocolatito para la vida. Aquí está. ¿Ya? ¿Sí? Habacuc 2:13. 2:13. No es esto de Jehová la ejército, los pueblos pues trabajarán para el pueblo y las naciones se partirán en. Mucho trabajo, mucho que hacer, pero no hay resultado. Los necios así son, hacen muchas cosas. Ay, todo este capítulo de Habacuc es, ay, que no sacas nada. Un ay de dolor, porque no pueden avanzar. Los necios sencillamente no avanzan. Bueno, después de estas tres marcas que Salomón tiene para los necios, o de los necios, que son sus palabras, su boca, su insolencia y su confusión, nos da una advertencia aquí en Eclesiastés. Nos da una advertencia en los versículos que siguen, el 16 y el 17. Y qué pertinentes son para el día de hoy, ¿eh? Deberíamos de ponernos en el periódico. ¡Ay de ti, tierra! ¡Ay de ti, México! Podríamos decir, no solo México, digo que todos los países, Japón y todos. Perdón, Eclesiastés, ¿qué? Capítulo 10, versículo 16. Estamos de regreso. ¡Ay de ti, tierra! Cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. ¡Ay de ti! Cuando pones en los gobernantes necios, no saben hacer las cosas. Muchachos, niños sin experiencia, necios de entendimiento, bebés en su intelecto y principalmente en su espíritu. Maldita la tierra que tiene gobernantes de esa clase. No prospera. Maldita la familia que tiene esa clase de necio como padre de familia. Tus príncipes banquetean de mañana. Apenas es en la mañana y ya están de banquete. Ya están tomando y bebiendo y en gran fiesta. Hoy es tiempo de trabajar. Eso déjalo para la noche. Pero la juerga es constante. Maldita la tierra que tiene esta clase de necio como gobernante, dice Eclesiastés. ¿Sí? Y por otro lado, el versículo 17 dice, bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles. Y aquí la palabra nobles nos quiere decir de inteligentes, de las personas que han tomado el cuidado de usar su mente, de hacer las cosas bien. Regularmente los nobles mandaban a sus hijos a las mejores escuelas y les daban la mejor educación y venían de una ascendencia, de un gran abolengo, eran los nobles. Bendita la tierra que tiene una buena persona de gobernante, no alguien que de repente nomás se metió por ahí y ya está en el gobierno y ya hizo destrozo y medio con su necedad. Y dice también, y tus príncipes que comen a su hora, no en la mañana, para reponer sus fuerzas, no para hacer juerga, no para beber. Los que tienen sus cosas y atienden las cosas del Estado, y van y comen a sus horas, pero oye, tengo mucho trabajo, tengo que ver las cosas de mi pueblo, quiero que mi pueblo coma, necesitamos resolver los problemas urgentes de la nación. Bendita la nación que tiene esa clase de gente prudente y dirigente al frente, y no necio. Qué gran advertencia nos da Salomón. Bueno, habla un poquito de su propio hijo, porque Roboam, pues no aprendió muchas cosas de su papá, y fue un insensato. Lo vemos déjame citar el versículo aquí. Señor Roboam está en Segunda de Crónicas, capítulo 13. No lo encuentro, pero a ver, Segunda de Crónicas, capítulo 13. Roboam era fue el hijo de
13:7. Segunda de Crónicas 13:7. Roboam fue el hijo de Salomón. Y bueno, pues fue un muchachito que trajo muchos descalabros al reino. Hubo guerra civil. Él causó guerra civil y que se dividiera el reino. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 13:7. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. No era un buen rey. Maldita la nación que tiene esa clase de situación. Un país como el nuestro, que tiene tanta riqueza y que debería ser uno de los países más importantes de la tierra. Pero tenemos muchos necios, inclusive nosotros mismos, ¿verdad? Hemos tenido que recurrir a la palabra de Dios, que hemos tenido que venir a Dios mismo y su palabra para sacarnos de la necedad. Porque bueno, después de todo, los gobernantes no son mayores que sus gobernados. Tú te mereces lo que tienes, ¿verdad? Y nuestros gobernantes solamente representan lo que nosotros somos, nuestra necedad. Porque como nación no tenemos pille. Porque como nación no estamos viendo lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Y por último, la última marca de este insensato, para ya acabar, regresando a Eclesiastés capítulo 10, son 4 marcas. Nos dio 3, nos dio una advertencia y nos da una cuarta marca, que es la insensatez. Son insensatos. ¿Eh? Y lo vemos en el versículo 18 y versículo 19. De Eclesiastés 10. Eclesiastés 10. 18 y 19. Por la pereza se cae la techumbre, por la flojedad de las manos se llueve la casa. La pereza no es más que insensatez. Hoy hay que poner atención a las cosas. Se te va a caer el techo. Se te va a gotear la casa, porque no pones atención a las cosas más elementales. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos. El dinero sirve para todo. Juerga, fiesta, dinero mal habido, rápido, a ver si tenemos mucho dinero para que tenga mayor negligencia, para que tenga mayor pereza, para que trabajen otros. Yo no quiero trabajar cuando el trabajo es una bendición de Dios. Es maravilloso trabajar. ¿Cuántas personas tienen mucho dinero y los ves salir a las 7 de la mañana igual? Les encanta el trabajo. El insensato dice, no, yo no quiero salir, se levanta a las 1 de la tarde. Y sí busca algún negocito rápido por ahí, ¿verdad? Tiene un contacto por ahí para ganar mucho dinero y seguir durmiendo hasta la tarde. Insensato. La insensatez. Bueno, ¿has visto un infierno en la tierra? Métete con un insensato. Que sea tu amigo. Que sea tu cónyuge. Qué terrible. Que sea tu socio. Y mira, yo he tenido esas experiencias terribles de insensatez. Es un verdadero infierno. No te metas con el necio, dice la palabra de Dios. Proverbios 14:7. Proverbios 14:7. ¿Lo quieres leer, por favor, Rogelio? Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Dice la Biblia que mejor huyamos del hombre necio. Entonces, ¿no hay esperanza para el hombre necio? Hay una esperanza. Yo creo que si hay un hombre necio en esta tierra, tengo que ser yo. Pero tuve un momento de sensatez en que reconocí mi necedad y vine a Jesús para que arreglar mi necedad. Sí hay esperanza para el hombre necio. Es cuestión de venir a Dios, pedir perdón, arrepentirte y decir, Dios, líbrame de este hombre necio que yo traigo adentro. De este enemigo que si lo sueltas destruye todo. Principalmente así mismo. Hace 18 años, en lo que podríamos decir
lo mejor de mi vida, cuando yo tenía el éxito material que el mundo busca y que dice, esa persona tiene todo, es éxito. Yo tenía eso exteriormente, pero era un necio. Y yo tenía todas estas marcas, la insolencia, la insensatez, la confusión total. Yo no sabía ni en qué pensaba, ni tenía el tiempo para buscar en qué pensaba tampoco, no me interesaba, así de necio estaba. Y bueno, mis palabras delataban mi necedad. Pero mi necedad me llevó a un callejón sin salida, a una desesperación en mi vida, y clamé a Dios. Conocí a una persona que empezó a hablar de Cristo y me dijo, Carlos, tú necesitas a Jesús. Es el único que puede resolver tu problema. Es muy grave. Estás muy enfermo. Eres un... Esa noche del 28 de febrero, quizá por primera vez en mi vida escuché, en lugar de hablé. Fui a este lugar en donde iba con muchos argumentos. Yo le iba a decir a este tonto que no conocía ni siquiera la Biblia y que estaba diciendo puras tonterías. Pero cuando entré a su casa y él me empezó a decir la realidad de Jesús y la realidad de mi necedad, dejé de hablar. Y por una hora no dije nada. Y reconocí que el mal estaba en mí. ¿Cómo puedo yo extirpar la necedad? Y dijo, ven a Jesús. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, fatigados por la necedad, y yo os haré descansar. Esa noche incliné mi rostro y por primera vez en mi vida, yo creo, admití que el problema era yo y no los demás. Y clamé a Dios y dije, Dios, líbrame de este monstruo interno que yo traigo. Necesito salvación. Alguien que me salve de este enemigo. Dios atendió mis ruegos. Terrible meterte con el necio, principalmente cuando eres tú. Por fin el versículo 20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Aunque sean necios, cuidado y te metas con ellos, ¿eh? Sacan las uñas y te hacen pedazos. Es que los necios son terribles. Andan ahí destruyendo el mundo. Yo era uno de ellos. Y cuando me aparto de la palabra de Dios, cuando la dejo por unas horas, cuando dejo 2, 3 días sin leer, no me aguantas, ¿eh? Porque somos muy lindos para estar juntos un par de horas, pero vivir con Él, día y noche, en la mañana y en la tarde, no, terrible, es un infierno. Cristo es la única solución. Ojalá y tú te identifiques con el necio y tú digas, aquí no hay más necio que yo. Y yo necesito estar agarrado de Cristo todos los días para que Él me libre de esta terrible situación que se llama la necedad, que si la ponemos en otros términos no es más que orgullo. Yo y yo. Solo Cristo puede apagar eso, para que no sea ya yo, sino Cristo, mi Salvador. Quiero preguntarte esta noche si realmente tú reconoces ser necio y quieres que Cristo controle tu vida. Si tú no reconoces eso, eres un necio. Así de sencillo. Y tarde o temprano, Dios quiera, te haces la necesidad. No es cuestión de que le digas a Dios que te ayude. No seas necio. No puedes con tu vida. Ven a Jesús y deja que Él la tome y la controle totalmente. Ahí empieza la sabiduría. Dice el versículo, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Ese temor reverente de dejar que Él haga todo en mi vida, porque yo hago las cosas mal. Muy bien, pues está el señor Salomón diciendo cosas muy, muy sabias. Y con esto vamos a empezar la semana entrante, el capítulo 11. Nos queda solo el 11 y el 12. Vamos a
Gracias, Señor. Gracias por mostrarme que soy un necio, que confío demasiado en mí, que solamente recurro a ti cuando por mi necedad ya me metí en mi vida. Pido, Señor, en esta noche que tú controles mi vida, que tú seas realmente el Señor único de mi existencia. Para que aprenda la sabiduría, para que con ella pueda decirle a muchas personas de su necesidad de Cristo. Quiero ser un verdadero cristiano, andando no como necio, sino como sabio, porque los días son malos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.